de paso. Bueno, principalmente es un gusto poder estar con usted hoy día, darle la bienvenida a este curso de actualización disciplinar, ¿cierto? La idea que nos convoca acá principalmente es poder trabajar con ustedes estas temáticas que están siempre presentes en las prácticas profesionales y a modo también de formación continua, si es que en algún momento se nos acerca, ¿cierto? Se nos une algún egresado. Bueno, principalmente felicitarlos porque su presencia aquí en estos horarios, aunque estemos conectados, ¿cierto? Significa que hay un compromiso, que ustedes quieren mejorar y que eso también va a mejorar sus competencias, su calidad como profesionales y se va a ver reflejado también en las intervenciones que ustedes hagan en los diferentes contextos, tanto institucionales, de tercero, de las primeras prácticas que ustedes tienen, ¿cierto? Hasta los chiquillos que están en quinto ya en su práctica profesional, ¿cierto? De intervención integrada. Este curso para nosotros tiene un significado bastante especial porque se centra en observaciones que el profesor Víctor, ¿cierto?, va a compartir con ustedes en algún momento y en otro momento también las técnicas de intervención y algunas cuestiones relacionadas con esto que tenemos que tener claridad respecto de la intervención. Entonces, para nosotros es bastante especial porque va un poco actualizando, va profundizando en cuestiones que tendríamos que tener incorporadas y que muchas veces cuando las estudiamos las aprendemos como para la prueba nomás, pero después la idea es que ustedes, ¿cierto?, las vean en sus instituciones, las logren implementar, ¿cierto? Y desde ahí logren que estarse propuestas de investigación e intervención que sean realmente útiles para las instituciones, ¿cierto? Yo una de las cosas que digo en las reuniones iniciales con las prácticas es que sí o sí ustedes hagan propuestas, ¿cierto? Implementen propuestas que sean útiles para la institución. Muchas veces el estudiante, en algunas ocasiones, no digo ustedes, ¿cierto? Pero en algunas ocasiones hace algunas cosas para la U y algunas cosas para la institución. Entonces, no, eso refleja que hay un quiebre, hay algo que está roto, algo que no hace sintonía. En esta oportunidad vamos a tratar de sintonizar un poco, ¿no? Esa es la idea. En esta primera jornada, el objetivo, ¿cierto?, es proporcionarles herramientas prácticas actualizadas que fortalezcan las intervenciones que ustedes puedan hacer, ¿cierto? Eh, que les permitan también observar de una manera distinta, planificar acciones que sean pertinentes también, implementación de estrategias que impacten favorablemente respecto de la relación que ustedes tienen con las instituciones, con las organizaciones, con la ONG, con sectores públicos, privados. Más allá de la transmisión solamente de conocimiento, este espacio es como un espacio que podamos consultar, reflexionar. A mí me gusta que indistintamente de que estemos, ¿cierto?, conectados de manera virtual, igual puedan participar, porque muchas veces uno hace en estas conexiones un monólogo eterno, ¿cierto? Y como que pareciese que todos entendíamos eso y a la hora de poder ponerlo en práctica, de repente se dificulta un poco porque no resolvimos una duda, porque no ensayamos lo suficiente, no dijimos lo que pensábamos, no despejamos ese ruido que había, ¿cierto? Y la gracia es que podamos nutrir con preguntas y aportes todas estas instancias, ¿ya? Y bueno, como último punto, quisiera mencionarles, ¿cierto? Que es necesario aprovechar estas oportunidades porque también nos fortalece disciplinarmente, ¿cierto? Un compromiso con la excelencia, con la práctica del trabajo social, por decirlo de alguna manera, aunque vamos a ver que esta relación, ¿cierto? Teoría y práctica no es que nosotros la juntemos, siempre ha estado, siempre ha estado vinculada, no es que nosotros la agarremos ahí como a la fuerza, ¿ya? Pero que se traduzca, ¿cierto?, en intervenciones que sean más efectivas, ¿cierto?, éticas, responsables y que construyan el bienestar, ¿cierto?, que intentamos nosotros como trabajadores sociales estructurar en cada una de las construcciones que hacemos teórico-metodológicamente en nuestras instituciones, ¿ya? Principalmente darle las gracias, ¿cierto? Estar aquí es una demostración de que queremos mejorar y bueno, no sé, eso como un saludo inicial a este encuentro. Ustedes me dicen, chicas, si comenzamos algo mejor, a lo mejor con una discusión preliminar o Victoria se conectó para que también entregue su salud y comience con la sesión. No, comencemos con la discusión porque todavía no ha podido incorporarse. Ya, perfecto. Denme un segundito y voy a proyectar aquí una
¿Se logra ver ahí? No, no estás No, compartiendo no, nada. ¿No? ¿Todavía no? Ya, denme un segundito para sacar nuevamente esto. Aquí está, ya. Aquí debería aparecer. Técnicas. Ahí me dice que está sí, proyectando, estamos usted me van empezando. diciendo. Sí, ya está ¿Sí? proyectando, sí, Ya. Perfecto. Muy bien. Bueno, vamos a empezar un poco con este tema de las técnicas. Pero, ¿cierto? Esta parte de las técnicas, los instrumentos y las actividades dentro de lo que son los procesos de intervención merecen una antesala. Ya vamos a pasar a discutir respecto de qué es lo que consideramos intervención, esta cuestión y la figura del objeto, los agentes de la intervención, ¿cierto? Las técnicas, los instrumentos, las actividades, a lo mejor conversar también un poquitito de los sistemas de gestión. No sé si alguno de los que está conectado me podría decir qué es lo que entendemos como intervención, ¿ya? ¿Cierto? Hay chiquillos de tercero, ya pasamos hace un año intervención, entonces ya deberían conocer algún elemento respecto de la intervención. ¿Qué me podrían decir? ¿Hay alguien que se anima a decir algo por último por el chat y lo vamos leyendo? claro. Si es que están como medios tímidos en Estoy mirando relación. el chat. Voy a estar atenta yo y la Claudita. Perfecto. No sé si alguien de los chicos que está ahí se anima un poco a compartir esto de la intervención, ¿no? ¿Se interesan en poder mencionar algo? Principalmente cuando hablamos de intervención y solamente como para puntualizar en algunas cuestiones, ¿cierto? Vamos a mencionar que está relacionado con sus raíces, ¿cierto? Con el origen de este vocablo, con el efecto de estar dentro de los otros, ¿cierto? O entre los otros, ¿cierto? Venir entre, se nos viene un poco a la mente, intervenir, ¿cierto? Son cuestiones que siempre se citan, sobre todo en los artículos, ustedes van a ver que en las primeras partes, los autores por lo general, mencionan esto de la intervención, ¿cierto? Intervenir, que significa venir entre, se gesta en la acción, en el intercambio de otros, ¿cierto? Siempre va a estar vinculado a eso. También nos encontramos que este proceso de intervención involucra una terminología de acción, ¿cierto? También se vincula siempre a la acción y vinculándolo ya a lo que es el trabajo social, menciona esto de la intervención también relacionado con que nunca es casualidad, nunca es improvisado, siempre es planificado, organizado, persigue una estructura, genera una lógica de observación y de alguna manera, ¿cierto? Hay una planeación al respecto, aunque aborde complejidades bastante grandes, ¿cierto? O esta cantidad de elementos y esta observación de las relaciones que hay entre esos elementos, ¿ya? Sí, Rodolfo, aquí hay, hay perdón, aquí dos, hay dos intervenciones, sí. A ver, hay dos De intervenciones. sí, Constanza Porma plantea que tiene que ver con las estrategias para generar una transformación contribuyendo al mejoramiento en la calidad de vida. Ya, Y súper. también Catalina Soto plantea que la intervención, perdón, la intervención, más allá de las visitas domiciliarias, la capacidad de incidir en el medio en alguna situación que nos hace pensar y actuar en base a un fenómeno o problemática que podamos levantar en el contexto situado. Ignacio señala que es una acción que se organiza y planifica para promover transformación y sus objetivos se orientan en la superación de obstáculos que impiden el desarrollo humano. Por ahí vamos, Rodolfo, con la participación. Oye, súper, súper buenas participaciones, digamos, bien. O sea, apuntaron a cuestiones que son clave. ¿Por qué? Porque acto seguido lo que iba a mencionar, ¿cierto? Es que los autores de trabajo social, ¿cierto? Están vinculando siempre esta cuestión de intervención
a transformación y cambio. Son cuestiones en las que coinciden todos de alguna manera, ¿cierto? Indistintamente de sus investigaciones y estos prismas, ¿cierto? Estos detalles, esta diversidad de elementos que puedan investigar y llegar como a puerto, ¿cierto? Están coincidiendo siempre en transformación, cambio, mejora, ¿cierto? Hay un tema que salió ahí, que es lo que ustedes decían, que también considero súper importante. Nosotros nos vinculamos íntimamente a reconocer fenómenos sociales. ¿Ya? En algún momento algunos estudiantes me decían, profesor, pero ¿qué tan relevante es esto? O sea, a mayor conocimiento del fenómeno que está afectando esas relaciones sociales que usted está observando, ¿cierto? Mayor poder de decisión va a tener usted respecto a la profundización que está haciendo, esos cambios, esas transformaciones que usted, ¿cierto?, está proyectando que se pueden hacer en el proceso de intervención. Muchas veces esto se relaciona directamente, ¿cierto?, con el objeto de intervención que vamos a pasar a discutir inmediatamente de él. Y que es necesario, ¿cierto?, tener claridad sobre algunos elementos, porque si no, ¿qué es lo que pasa? Que tendemos a improvisar o aparece lo que yo digo que es el ojo clínico. No sé si a los que ya estuvieron en práctica o empezaron este año, ¿cierto?, a tomar contacto con las instituciones, les pasó que algún profesional les dijo, ¿cierto?, aquí vaya a entender que lo que te enseñaron en la universidad no sirve de ninguna cosa. Yo veo a la señora entrar y yo ya sé por lo que viene, porque yo llevo años atendiendo, ¿cierto? Y yo veo a la persona y ya sé por lo que viene, ¿cierto? Aquí te vas a dar cuenta que teoría y práctica no tienen nada que ver. Yo aquí te voy a enseñar donde las papas queman. No sé si alguien ha escuchado alguna situación similar. Y eso se Perdón, produce, quiero solo interrumpirte. No sé si ya vi que estaba por ahí Víctor Yáñez, si puede abrir su cámara y saludarnos y bueno, comenzar junto con él, Rodolfo, a ya, retomar lo que estaba perfecto. conversando, ¿no? Sí, no lo dejamos fuera de la conversación, no lo castigamos por haber llegado atrasado, sino que le damos la bienvenida y le Y agradecemos al el maestro, muy esfuerzo. bien, sí. Muchas ¿Estás gracias. ahí, Yo Víctor? me veo perfecto, veo a mi querida Claudia Flores ahí, hermosa como siempre, te veo a ti, veo a los estudiantes, pero no sé si yo aparezco, ¿sí? Sí, Perfecto, Alexia, Antonia Cerda, Bárbara, las Caros por ahí, las Catas. Eh, Les pido disculpas por la demora. La verdad que en la vorágine Santiago uno lo consume, todo eso lo saben, pero ya estoy aquí al pie del cañón para poder acompañar a Rodolfo, quien ilustrativamente está aportando al contexto de entrada de esta Sí, claro. conversación que tiene que ver con las lógicas de intervención, básicamente porque nuestra visita está en ese marco. La Mm, visita no se disocia, al igual que el informe social de la intervención, sino que son componentes sustantivos de ese proceso que nos define históricamente, ¿cierto? No sé si es un proceso que nos determina, pero sí nos define históricamente, ¿sí? Que es la intervención social. Así que yo atento escucho, Rodolfo, para luego continuar con ustedes. perfecto, ¿no? Mira, solamente mm, puntualizar en que en la próxima sesión ya vamos a profundizar un poquitito más ordenadamente en estas cuestiones de la intervención. Vamos a pasar también por la discusión de lo que significa la relación teoría y práctica, que es un poco de lo que estaba hablando, ¿cierto? Introduciendo antes de la participación del profesor Víctor, el objeto de intervención y saltamos a lo que vendría a ser este apoyo en las técnicas instrumentos, ¿cierto? Que va a ser como la parte final del curso. Eso, yo sin más entonces les quería comentar esas cuestiones que están al pie, ¿cierto? De estas discusiones preliminares y dejar al profesor Víctor, ¿cierto? Ahí que nos ilustre con estas nuevas miradas también que nacen de la visita domiciliaria. Muy bien. Eso. Muchas gracias, Rodolfo. Yo solo voy a hacer un interludio antes que Rodolfo deje de compartir, tomando como paraguas esta idea de intervención, ¿cierto? Que parece tan cotidiana en el lenguaje del trabajo social, pero que no nace al alero de nuestra disciplina, sino que en cuanto a intervención social surge en el vocablo de la sociología.
Previo a la intervención existía la idea de tratamiento que fue impostada por nuestra precursora, y antes de eso, a nivel sociopolítico, eh, existían los determinantes de la beneficencia, la asistencia pública y luego la intervención de control estatal. A partir de ahí, la sociología idea algo como la intervención social entre los 60 y los 70, y trabajo social lo asume dentro de su lenguaje disciplinar y ha contribuido al desarrollo de este espacio, así lo defino yo, de desarrollo tanto profesional como disciplinario del trabajo social en las ciencias sociales y en los procesos que derivan de la praxis laboral. Algo leí ahí que el profesor le mostraba varias opciones sobre la idea de intervención, y yo siempre capitalizo, creo que lo vi también en el texto que le estaba mostrando, que si nos vamos a la etimología, la categoría de intervención se fragmenta en dos términos sustantivos que vienen del latín, que es inter y venire, que significa lo que viene entre, y que solo le voy a hacer una corrección al profesor en su planteamiento, porque la intervención en este venir entre no es la interacción, todo lo contrario, es la tensión. Es importante que entendamos que cuando hablamos de intervenir o venir entre, no estamos hablando ni de mediar, ni de interpelar, ni de interactuar. Estamos hablando de una correlación conflictiva que es dialéctica, por lo tanto que es tensionante, que pone de golpe a las partes, no necesariamente dos, pueden ser más, en una relación conflictiva pero de sentido, ¿sí? No de interacción, sino que de correlación de sentido, ¿sí? Por lo tanto, es una relación que está mediada por el conflicto, y que le da sentido al potencial de cambio social, ¿sí? Sobre esa base, por lo tanto, algunos de ustedes ilustraban la intervención como una estrategia, como una acción organizada, ¿sí? Sin embargo, les tengo la mala noticia de que la intervención técnicamente no puede suprimirse a la idea de acción ni de estrategia, menos si pensamos en la intervención como un constructo orientado a la emancipación, sino que puede, en rigor, vincularse con dimensiones de la acción, ¿cierto?, que tienen que ver con la interacción, con las de estrategia, que tienen que ver con la implementación, y con las de la práctica, ¿sí?, que tienen que ver con la operación, como con el llevar a efecto o producir un efecto. Sin embargo, uno de los dialogantes, uno de los compañeros que también procedió a plantear su idea de intervención, la manifiesta como un espacio o como algo vinculado a la incidencia social, o que tiene el principio de incidir. Efectivamente, la intervención, cualquiera esta sea, de control, sin mitigación, como es el intervencionismo estatal, o la intervención de control estatal o de mercado, como usted quiera llamarle, y la intervención de trabajo social, ¿sí?, tiene una impronta de incidencia, ¿sí? La diferencia está en que el trabajo social, que está mediado por principios de justicia, equidad, libertad, ¿cierto?, que vienen a ponerse en contraposición con los dispositivos regulatorios del modelo de mercado, sea del capitalismo salvaje, ¿cierto?, sea del capitalismo tardío, Europa, o el capitalismo puro, Estados Unidos, o como le llamamos nosotros, neoliberalismo. Ese trabajo social niega la posibilidad de una intervención que no sea emancipatoria y que por lo tanto esté orientada a una forma de incidir, ¿cierto?, para generar horizontes de transformación social. No para incidir orientada a la organización, al control, a la determinación, ¿cierto?, mediadas por políticas de planificación, desarrollista, organicista, estructurales en rigor, ¿sí? Entonces, cuando pensamos sobre todo en Latinoamérica, la intervención la estamos pensando como interpelación, como una forma de incidir para generar disrupción,
¿sí? En los órdenes que perpetúan una estructura de sentido uniforme que valida la violencia en cualquiera de sus formas y que por lo tanto reproduce la inequidad, la falta por lo tanto, o que maximiza la desigualdad, las brechas de desigualdad, y que por lo tanto se inspira en una democracia mediada por la injusticia, porque pueden haber democracias que median en la injusticia, en la falta de equidad y en determinismos a la diversidad, por lo tanto, en formas regulatorias de inclusión. ¿Sí? La intervención, desde la perspectiva latinoamericana, sobre todo desde los 70 en adelante, con la reconceptualización, ¿cierto?, que surge en el 63, pero que prolifera en el 70 y se interrumpe a mediados de los 70 en Latinoamérica, está inspirada, ¿cierto?, por una idea de emancipación vinculada a la transformación social. ¿Cómo trabajo social toma o se inspira de esta idea de emancipación? Cuando reconoce que la condición humana, ¿sí?, que está mediada por la idea política de ciudadanías, ¿sí?, es capaz de tomar conciencia de los límites de su libertad para poder uh, enmendar las deudas del pasado, es decir, para poder someter a ruptura todos aquellos determinismos que la historia colonial nos ha legado, ¿sí? Entonces, no habrá trabajo social que abogue por la justicia social, por la equidad y por la inclusión y el respeto a los derechos humanos mediados por la diversidad que no responda a una tendencia orientada a la emancipación, ¿sí? Y eso es fundamental para poder entender todos los derivados de la intervención, el proceso global o las dimensiones parciales que la definen, como por ejemplo lo que nos convoca hoy día, que son las visitas, ¿sí?, en trabajo social. Yo, desde mi perspectiva y desde las lecturas contemporáneas de trabajo social, me he negado a adjetivar la visita como domiciliaria, ¿sí? Porque me parece que para el trabajo social contemporáneo el domicilio no le alcanza la intervención. Y si la visita es un eje de intervención, ¿sí?, de la disciplina, no podría solo restringirse a la cualificación estructural que se le ha dado al domicilio. Ya lo vamos a ver, ¿sí? Aun cuando presupongamos que lo doméstico es lo que produce la vida cotidiana de los sujetos, porque lo doméstico es un aspecto de la vida cotidiana, pero no necesariamente es la vida cotidiana en cuanto tal, ¿sí? Es decir, que la interacción inmediata, la relación cara a cara, la convivencia profunda y la sobrevivencia no determina, ¿sí?, la vida cotidiana de los sujetos. Fuera de ese espacio del habitar doméstico, existen una serie de otras vinculaciones a partir de las cuales los sujetos se transforman en ciudadanía o cuando menos en sujetos sociales con garantía de derechos, básicamente por su condición humana. Entonces, pensar la visita en trabajo social como domiciliaria, a mi modo de ver, es insuficiente y esa es la invitación que quiero hacerle a ustedes, si es que respetuosamente me permiten compartir con ustedes la pantalla para poder mostrarles lo que preparé, ¿cierto?, para que trabajen. Ahí me cuentan si se ve la pantalla completa. Yo veo a algunos de ustedes, ya pierdo la visión global, pero cuéntenme Sí, si sí se ve. sí, perfecto, perfecto. ¿Cómo le llamé a esta presentación, a este taller al que nos invitó generosamente mi amiga, la profesora Karina Gatica y mi querida profesora Claudia Flores, reconfigurando lo fundacional? Básicamente porque esta idea responde a un texto que yo escribí con un grupo de amigos de Iberoamérica, porque llegamos hasta España, y donde está incluida la profesora Gatica,
sobre una mirada, ¿cierto?, menos tradicional, más disruptiva, si usted quiere, más subalterna, porque hoy día está muy de moda esta idea con los principios decoloniales, ¿cierto?, más subalterna sobre lo que el trabajo social contemporáneo o lo contemporáneo, si usted quiere, le exige al trabajo social. Entonces, cuando hablamos de reconfigurar, y nos vamos al principio de base del concepto, tenemos que entender que lo que estamos proponiendo no es refundar, no es deshacer el pasado, sino que volver a pensarlo, mirarlo desde otra perspectiva, que es la perspectiva del presente. ¿Sí? ¿Para qué? Para recapitular, para recapitalizar, ¿sí?, sus patrimonios. Reconfigurar implica una resultante. Cuando uno reconfigura, compañeros, colegas, queridos, queridas, reconfiguramos solo cuando hemos logrado dos momentos previos que tienen que ver con la capacidad de pensar para conocer el mundo y para comprometernos con el mundo. Reconfiguramos siempre que hayamos primero resignificado la realidad, es decir, darle un nuevo sentido a sus significados. Recuerda que el sentido es un punto de dirección, es como una brújula, esa es su función, y nos orienta, nos lleva hacia algún camino que para nosotros, desde esa lógica, adquiere pertinencia u oportunidad. Por eso es que el sentido moviliza, ¿sí? Como dice Gilles Deleuze, el sentido no, es como lo que viene entre la idea de verdad y de proposición, es como una frontera, es lo que nos permite conjugar lo que es imaginación y lo que es realidad, ¿sí? Nos encausa, ¿sí? Cuando el sentido se pierde el significado y por lo tanto el registro de interpretación se hace nulo, ¿sí? Se hace insuficiente. Entonces, para reconfigurar, lo primero es resignificar, ¿sí? Darle un nuevo valor de sentido a los significados con los cuales logramos reconceptualizar, que es el segundo momento. Es decir, volver, ¿cierto?, a idear aquello que antes pensábamos de otra manera, ¿sí? Entonces, cambiar significados nos permite generar rupturas en la interpretación que interpelan a la comprensión, la capacidad de ponernos en situación y en contexto para replantear nuestras ideas y por lo tanto cambiar los lenguajes conceptuales, es decir, volver, ¿cierto?, a traducir, a leer y a decir sobre lo que interpretamos, ¿sí? Recién cuando resignificamos y cuando reconceptualizamos, podemos reconfigurar, porque reconfigurar es volver a escenificar, es distribuir, disrumpir, movilizar los componentes, ¿cierto?, de un espacio, de un lugar, de una situación, para darles un orden renovado, una posición relativa que es nueva, ¿cierto?, a la que tenía. Por lo tanto, así como las revoluciones, ¿cierto?, las luchas por la revolución traen como consecuencia la destrucción de ciertos sistemas hegemónicos, ¿sí? Lo que viene es su reconfiguración, es decir, la reorganización de un sistema nuevo que va a instalar un orden que debe ser provisorio para transformarse en una hegemonía y que permite al statu quo, al estado de tradición, al conservadurismo, a lo que usted quiera, mutar, mejorar, trasladarse, reivindicarse. Eso es, como decía el compañero, la compañera previamente, el potencial de incidir, que implica innovar el orden de los componentes dentro de un espacio para volver, ¿cierto?, la figura a otra posibilidad de observación, a otra posibilidad de mirada, a otra posibilidad de desarrollo, ¿sí? Gauguin, Van Gogh, eh, Da Vinci, si usted quiere a su manera,
fueron reconfigurando los episodios de la realidad, ¿sí? Dalí, para poder generar un nuevo estatuto de verdad a partir de la estética mediada por su arte. Lo que estamos invitando nosotros con este texto es volver la mirada a nuestras visitas. ¿Para qué? O si usted quiere a revisitar nuestras visitas para poder reconfigurar lo que la historia nos ha dejado al presente del trabajo social. Y que desde una perspectiva contemporánea volvamos a mirar estas cuestiones no como lo anterior, lo antiguo, lo clásico, lo tradicional, sino que como lo potencial, ¿sí? Lo renovable, lo que tiene la posibilidad de reinvención. La Teresita Matus le llamaría a eso el potencial de innovación, ¿sí? Ahora, para poder entender esta reconfiguración y estas premisas con las que yo parto, decir que, ojo, compañeros, compañeras, compañeres, la visita no puede restringirse a lo domiciliario, tiene que ver también con la necesidad de asimilar de que la visita en cuanto tal no es una propiedad privativa del trabajo social. Mi maestro, mi profesor, digo yo porque yo fui su ayudante, Mario Quirós Neira, en el año 95-96 escribe un libro que él titula Visita domiciliaria, donde se arroga la potestad de asumir literariamente, teóricamente, si usted quiere, para mí hoy día más ingenuamente, de que la visita es, y él le llama, una técnica privativa del trabajo social, la visita domiciliaria, una técnica privativa del trabajo social. La propia historia nos dice que eso es una disociación o una distorsión de sentido, ¿sí? Ahí se produce una confusión semántica. ¿Por qué? Porque él está arrogando desde la metalepsis, que es una idea teórica de disociación de sentido y que por lo tanto hace que hablemos de algo que nosotros creemos y lo instalemos como verdad, ¿cierto? Que genera una distorsión, que genera una discontinuidad en la historia, ¿sí? Porque antes y hoy, todos los que estamos aquí sabemos que no solo los trabajadores y las trabajadoras sociales desarrollamos la visita, llamémosla domiciliaria por ahora. De hecho, en salud, por estatuto, se incorpora la idea de visita integral, ¿sí? De visita integral, ¿sí? Y la visita integral muestra la necesidad de estar en el lugar de los hechos para atender las cuestiones de salud y enfermedad, por contraste, dependiendo de la disciplina o la profesión que se involucre, en el espacio del habitar de los sujetos. ¿Sí? Ese espacio del habitar denominado como domicilio y objetivado como una casa o el hospedaje donde se encuentran los sujetos. ¿Sí? Pero no es un acto que muestre la singularidad de trabajo social, porque la universalidad de la norma instala la posición, ¿cierto? Y la responsabilidad de cada disciplina en ese acto de visitar. ¿Dónde está la garantía de singularidad? En el valor agregado que en la participación de la visita le entreguemos cada uno de nosotros, los profesionales, ¿cierto? En relación a nuestro capital teórico, ético, político, ideológico, ¿cierto? Vinculado con la interdisciplina, con las otras disciplinas afines que también visitan integralmente. Entonces, es importante entender que la visita antecede, y ahí Vicente es con C, no con S, y aparece en periodos previos al trabajo social en cuanto incluso una orientación profesional, incluso antes que existiera la idea de trabajo social como una profesión, ¿sí? Y la idea de visitar responde a la capacidad de
mirar, de observar, de ver detenidamente algo que nos llama la atención. Entonces, yo visito aquello que para mí genera un interés, ¿sí? Etimológicamente, visitar viene de visitare, que significa venir a ver algo por preocupación, ¿sí? Porque a mí me interesa, ¿sí? Luego, en el cambio del latín, ¿cierto?, al italiano y la influencia en el vocabulario italiano para Occidente, ¿cierto? Se entiende que el visitare significa ir a ver con frecuencia, no necesariamente ir a ver detenidamente. Y por eso nosotros presumimos que visitar es ir al lugar de los hechos, a observar, detenidamente o no, digamos. O sea, si usted se pone a pensar que para hacer un informe social en un municipio, usted hace una visita, ¿cierto?, de despeje que alcanza muchas veces los 30 minutos para la asignación de un beneficio, no me puede decir a mí que está visitando algo detenidamente, ni tampoco me está demostrando que usted hace una visita con preocupación, es decir, que usted va a ver algo con preocupación. ¿Sí? ¿Por qué? Porque mirar detenidamente significa acceder a lo que Hans-Jörg Gadamer, tomando a Aristóteles, llama ir a la frónesis, a la prudencia. ¿Sí? Y ser prudente significa ser cauto en la observación. Y para ser cauto en la observación tenemos que tener tiempo, dedicar tiempo, constancia, consistencia, ubicación. ¿Sí? Como dice Heidegger, interés, no solo preocupación, sino que ocupación por la observación. ¿Sí? Entonces, esta idea antecede al trabajo social porque parte en la Sociedad de la Beneficencia, ¿cierto? Con los trabajos de la Conferencia San Vicente de Paul, pero además con los aportes que posteriormente hace Thomas Chalmers y a partir de ahí, ¿cierto?, de cómo se reorganiza la forma de beneficencia como espacio de solidaridad. Acá la visita se utilizaba como constatación de facto, es decir, como una forma de evidenciar que el pobre no mentía sobre su pobreza. ¿Cómo se acreditaba la pobreza? Por lo tanto, con el hecho de facto, con la ausencia de algo, con el menoscabo en el vestir, con la ruinalidad del contexto, del ambiente inmediato, con la ruptura de lazos, qué sé yo. Entonces, así se demostraba a la observación o se evidenciaba a la observación que el pobre merecía por ser pobre, ¿sí? Cuestión que toma el sistema de Elfenbelt y que además organiza la COS, ¿sí?, como una forma de actuación a través de los tutores sociales, ¿sí? Recuerde usted que los primeros visitadores fueron varones, ¿sí? Que la cosa, a partir de las influencias en Inglaterra, ¿cierto?, de grandes pensadoras del trabajo social, mutaron hacia las visitadoras, que luego fueron visitadoras amigables en la jerga de Mary Helen Richmond, después del hecho, digamos, después, ella viene después, no es que haya forjado esta temática, para poder contrarrestar esa posición de intrusión, intrusiva, de control, de vigilancia que ponía el sujeto tutor para controlar. Tenía, como dice Rancière, un principio policíaco de vigilancia para saber si efectivamente el pobre, ¿sí?, acusaba verdad en su pobreza. Es decir, que si su pobreza era efectivamente real, ¿sí?, y no estaba engañando al sistema, ¿sí?, porque, como la economía nos ha enseñado, los recursos, la economía clásica, ¿cierto?, no para adelante, sino que los recursos son escasos y las necesidades son siempre proliferantes, son siempre más amplias. Entonces, resguardando el recurso,
había que testimoniar que el pobre era efectivamente pobre, como a partir del lugar de la evidencia de hecho. Esa cuestión cambia en el periodo de la COS con los aportes previos a las precursoras del trabajo social, que para mí no es Octavio Gil, sino que Concepción Arenal en España, pero que tiene que ver con un sociólogo que es Pierre Leplay, que incorpora el método, ¿sí?, de visita para estudiar estadísticamente, ¿cierto?, a la familia como unidad básica de la sociedad moderna. ¿Sí? Entonces Leplay incorpora la estadística a través del método de la monografía y regula la estadística con la apreciación de los sujetos que componen la familia para reconocer su vivir la pobreza. ¿Sí? Entonces, Leplay lo que hace es codificar las condiciones de vida de la familia a partir de la estadística, pero además ratificar que la estadística tiene voz a partir, ¿cierto?, de los relatos, los correlatos de los sujetos, para que explicitaran cómo vivían su pobreza en ciertos estándares, que eran tres, ¿sí? Lo material, ¿sí?, lo infraestructural, la convivencia, ¿sí?, y su relación con el Estado, que no es en términos abstractos, sino que concretos, con lo que recibían o demandaban y con lo que lograban conseguir. O sea, si estaban satisfechos o no con lo que bajaba para ellos por ser pobres. El método monográfico fue súper popular, ¿cierto? Y se transfiere a Europa y a Estados Unidos y llega, ¿cierto?, a Concepción Arenal, que es una de las precursoras en trabajo social europeo, pero en España, y que se ocupa de aproximarse a las cuestiones de pobreza a partir de la integración de la vida de los sujetos en los espacios donde ellos se encuentran. Es decir, que para ella visitar o ir donde el pobre significaba entenderlo en su contexto inmediato. La cárcel, lo psiquiátrico, el barrio, ¿sí? Porque a partir de ahí la concepción de sujeto cambiaba. No es lo mismo un sujeto en el barrio que un sujeto en la cárcel. No es lo mismo un sujeto en la cárcel que esté definido por condición de género, femenino, masculino, en ese tiempo, ¿cierto?, que un sujeto en el barrio que esté definido por organización etaria de su vida, joven, mayor, niño, qué sé yo. ¿Sí? Entonces, a partir de ahí es que Concepción Arenal elabora en 1860 un texto que se llama Manual del Visitador del Pobre. Mira, Manual del Visitador del Pobre. Y que complementa con unos manuales que luego se transformaron en, manuales digo yo como legajos, que después se transformaron en un texto en el 61, un año después, pero que se publica en el 65, que se llama La beneficencia, la filantropía y la caridad. Es decir, cómo a partir de la visita o de las características que tiene que tener el visitador de los pobres, surge una diferencia entre beneficencia, filantropía y caridad. Ella entendía que los visitadores de los pobres podían tener estas tres dimensiones. Beneficencia, la que ella tecnificaba, ¿cierto? Filantropía, la que hacían los sujetos de buena caridad porque tenían la condición económica para aproximarse al otro por devoción al otro o por reconocimiento externo, y la caridad que tenía que ver con las secuelas del cristianismo, ¿cierto?, en la construcción de la modernidad. A partir de ahí es que entran estas precursoras que son más conocidas por nosotros: Octavia Hill, Anna Dewey, Jane Addams, Mary Richmond. ¿Sí? Octavia Hill vinculada, ¿cierto?, con esta premisa de estar en el lugar contextual del sujeto para producirlo conceptualmente, ¿cierto?, donde entiende que si bien su foco era la vivienda y la organización de los barrios, era importante reconocer cómo los sujetos se identificaban con esas viviendas y con esos barrios. Y para eso la visita era necesaria, ¿sí? A partir de estos aportes que Octavia Hill hace a la COS, ¿sí?, en Inglaterra, es que
Anna Dewis considera que es necesario fortalecer la formación de atención a esta familia con personal capacitado que tuviera características de sensibilidad. Por lo tanto, el tutor varón era insuficiente en esta lógica y se necesitaba incorporar, ¿cierto?, a un tutor mujer que fuera más próxima al dolor del otro por su condición de natalidad, por haber nacido mujer, ¿cierto? No necesariamente histórica, eso es lo que los legajos de Dewey plantean, no yo, y que tuviera más sensibilidad con el dolor ajeno, qué sé yo, y con la proximidad, ¿cierto?, a estas necesidades que estaban enalteciendo la miseria en ese proceso de desarrollo de finales de 1800, ¿cierto?, y que se maximizaban con la industrialización, ¿sí? Más allá de la idea inicial de capitalismo originario, ¿cierto?, del 17, sino que ya es el 19 tenía que ver con una industrialización ilustrada además, ¿sí?, donde la burguesía se apropiaba de esta posibilidad que daba el mercado para tener vanguardia económica y posición social. Entonces Ana Dewey dijo, ya, capacitemos a señoras que tengan esta sensibilidad pero que respondan a las dinámicas propias del mercado, de la iglesia y de la afiliación política que tenía esta nueva clase, cierta emergente, que era la burguesía. A partir de ahí, Adams toma esta idea de fortalecer la formación, ¿cierto? Y la idea de trabajar respecto de la vivienda y crea los Hull House en Chicago, eh, donde más que la vivienda le interesaba a Adams la barrialidad, y donde no había una visitadora, sino que había una profesional que acompañaba en el Hull House, que acompañaba el reconocimiento de los vecinos, ¿sí?, de sus situaciones de dependencia, de sus situaciones de pobreza. O sea que Adams, desde su construcción política de un potencial trabajo social, ¿cierto?, toma las ideas de Octavia Hill, pero las despersonaliza y entiende que no es la persona la portadora del problema, sino que la persona es consecuencia de la reproducción social de unos determinantes de sociedad que reproducen, ¿cierto?, diferencias, ¿sí?, entre el pobre y el rico, entre la mujer y el hombre, entre el niño y el adulto, etc. Entonces, Adams entiende que todas esas diferencias se ven no dentro de un espacio habitacional, sino que en los entornos políticos que lo definen, que es la barrialidad. Y si bien no hay una visitadora social, sí está la profesional que acompaña el Hull House. ¿Sí? Sobre esa base, por lo tanto, y con la aproximación que tenían todas estas pensadoras, es que llega Mary Helen Richmond, aquella que decimos es la madre del trabajo social, la que teorizó el trabajo social, la que dio lugar conceptual al trabajo social. Y puede ser, yo creo que es así, porque ella capitaliza lo que los otros escribieron eh, eh, y le da un lugar conceptual más atingente a la necesidad de tomar la idea de Dewey, ¿sí?, para habilitar desde la COS una formación que fuese sustantiva, ¿sí?, en la atención a la pobreza. Y esa formación tenía un eje determinante en las visitas a los pobres, ¿sí? Por eso es que el tratamiento individual, la observación, la entrevista que incorpora Richmond, ¿cierto?, tiene que ver con su idea de incorporar una forma organizada de filantropía aplicada, ¿sí? Y para poder constituir esa organización de una filantropía aplicada es que arma cursos por módulos que toman ciertas tutoras para constituirse en visitadoras sociales y poder desarrollar primero, ¿sí?, las prácticas de visita que Richmond instala
en el Manual de Trabajadores de la Caridad y que después se consolida con su libro de las visitas amigables o las visitadoras amigables, ¿sí? Que no son las visitadoras amistosas, buena onda, buena tela, sino que son aquellas que están orientadas a la comprensión, ¿sí?, de la vida ajena para poder dar respuestas que sean más sensatas, ¿sí?, en torno a la necesidad que traía la indigencia, la miseria, la pobreza y que ella llamó tratamiento individual, ¿cierto? Y después caso social individual, etcétera, 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 ¿sí? O sea que el recorrido para que llegue a la visita al lenguaje que testimonia, ¿cierto?, la apertura del trabajo social en 1899 en Holanda, ¿cierto?, en Europa, y luego en la Escuela de Beneficencia, después de el 1900 y algo, 1920, no, 1910, porque después escribió ella en 1917 el Diagnóstico Social, sí, 1910, 1906, eh, la formación profesional, ¿cierto?, en beneficencia aplicada, que luego se llamó formación en a visitadoras, ¿sí?, de pobres y luego a visitadoras sociales, implica un tiempo de recorrido. No es gratuita, no es antojadiza, no surge de la nada. A partir de ahí es que entra en Chile ya en el 25, ¿cierto? Con la escuela, la primera escuela de trabajo social que todos saben, que se constituye el 4 de mayo, ¿cierto? 1925, y que venía con previa dependencia del tema de la beneficencia pública como Escuela Alejandro del Río, es que aparece en Chile, ¿cierto?, la formación profesional de visitadoras a domicilio o visitadoras sociales. María Angélica Illane sostiene que la formación originaria de nuestra profesión está mediada por la visita a domicilio y se formaba a mujeres para hacer este proceso, ¿sí?, de entrar en la vida de otros a partir del domicilio. Sin embargo, la Cari me corregirá, pero desde el 2000 y tanto, 2010 o algo más, Marisela González toma los reportes de las editoriales que estaban en vigencia tanto en la Biblioteca Nacional como en los repositorios de la Católica y otros, para revisar si efectivamente las visitadoras, o sea, la formación está orientada a visitar en domicilio o está orientada a lo que ella llama la asistencia social científica. Y ella apuesta por lo segundo. María Angélica Llanes dice que las visitadoras, si bien existían, tenían esa función, eran necesarias para el Estado y también para el mercado, no se rendían ante ese acto, sino que aspiraban a que ese acto, el de visitar, se constituyera en una modalidad de incidir en las vidas de los sujetos más desposeídos, ¿cierto? De la clase popular, si usted quiere, de la clase obrera, para poder, a partir de su historia, su cultura, su base económica, sus configuraciones políticas, entender la naturaleza de la pobreza que vivían para desmistificarla. Por eso ella habla de asistencia social científica. El foco para González era que las primeras trabajadoras sociales buscaban desmistificar la idea de pobreza para, desde la asistencia social y la ciencia, es decir, la estadística del momento, lograr reivindicar procesos de menoscabo social en los diferentes condicionantes. Por lo tanto, a partir de ahí nosotros podemos entender que la visita surge como una forma de resistencia que el trabajo social incorpora en sus procesos de incidencia social para aproximarse a la ciudadanía y forjar luchas cotidianas para, primero, legitimar sus maneras de vivir la vida y a partir de esa legitimación generar lazos, vínculos con los dispositivos sociales
y su reproducción a nivel de la estructura con mira a lo que en ese tiempo se llamaba bienestar, ¿cierto? Social, pero que algunas de las precursoras del trabajo social chileno nominaban también bien común, es decir, que en la medida que los más desfavorecidos, los pobres, los desprotegidos, alcanzaban lo que Adela Cortina hoy día llama la ética de los mínimos, lográbamos como sociedad, ¿sí?, mejorar en posibilidades de desarrollo, de integridad, que son cuestiones propias de esta idea de bien común y que no le alcanzan al bienestar en sentido puro y duro, porque el bien común integra el buen vivir, la vida buena y otras cuestiones que son tanto políticas como éticas. Entonces, a partir de este recorrido, a mí me parece siempre necesario que trabajadoras y trabajadores sociales nos preguntemos cuando estamos dentro de las instituciones, en el lugar de la intervención, mediados por ejemplo, la visita domiciliaria u otra instancia, ¿cierto?, de articulación profesional con la realidad social, eh, ¿cuáles son en nuestro rol, no como ejercicio administrativo de un papel o de una expresión de la función operativa, ¿cierto? El rol a partir de la antropología estructural con Malinowski o el rol a partir de la idea de Durkheim, ¿cierto? En la organización colectiva tiene una función determinista, ¿cierto? Es el papel que cumplimos y que por lo tanto se segmenta, porque un rol se cumple en un momento, con un estatuto, en ciertas condiciones y en un tiempo dado, y por lo tanto luego, en otro tiempo, con otro estatuto y otras condiciones, cumplimos otro rol. Si nosotros nos vamos hoy día a las ideas postestructuralistas, el rol tiene que ver con las bases de identidad, es decir, con aquello que no solo nos identifica, sino que también con aquello que nos define a lo largo de la vida. Por lo tanto, el rol puede mutar a partir de las mutaciones de la identidad. Esa idea de rol que es bien derridano, de Luciano, Foucaultiano, el que a mí me gustaría traer acá a discutir. No el papel que cumplimos cuando somos madres, cuando somos hijos, cuando somos profesores, no, sino que el rol que cumplimos a partir de lo que somos en nuestra condición humana, en nuestra representación de una existencia individual que merece además un lugar en el mundo. ¿Sí? Es decir, que el rol es multifacético, amplio, divergente, muta, cambia y se redefine a partir de la diferencia con la cual la propia identidad se va enriqueciendo. Desde esa idea, entonces, compañeros, compañeras, me gustaría a mí que revisáramos intelectualmente cuando estamos a nivel profesional en las disputas por la intervención, si nos preguntamos cuáles son nuestras misiones y nuestras funciones, ¿sí? Misiones, no misones, nuestras misiones, ¿sí? ¿Por qué? Porque la función tiene una particularidad operativa, no política, que puede tender a colonizar a partir de las lógicas administrativas de lo institucional a nuestras misiones si es que estas misiones no están claras, no son robustas y no se actualizan ideológica y políticamente, éticamente. La diferencia entre una misión y una función está dada porque la primera tiene que ver con aquello que define nuestra ontología disciplinaria, ¿sí? Y que orienta, por lo tanto, nuestro telos, nuestra finalidad última, nuestro ethos, nuestra institucionalidad, nuestra eticidad, pero también que le da un valor a nuestra razón de ser. O sea, ¿qué sentido tiene el trabajo social si no tiene misiones de incorporarse e interpelar a las sociedades y solo tiene la función de cumplir los mandatos que esa sociedad establece a partir de sus institucionalidades? ¿Qué sentido tiene? La pregunta aquí en la misión es ¿por qué el trabajo social? ¿Para qué el trabajo social? ¿Con quién el trabajo social? ¿Qué es el trabajo social? ¿Sí? La misión nos da una razón de ser que es sociopolítica y que es ética. Las funciones no, porque las funciones tienen que ver con la efectividad en el cumplimiento de una tarea. Y esto es lo que Carlos Heroles, yo también en el 2007,
distingo como la tensión entre el campo profesional, es decir, lo que le da sentido, ¿cierto?, al ser trabajadores sociales, y el campo ocupacional, lo que los brasileños denominan el espacio de donde se reproduce el trabajo como mercancía, es decir, cómo transformamos el valor de uso de nuestro trabajo en valor de cambio, en platita, ¿cierto? En contratos laborales, en un sueldo, ¿sí? Esa reproducción de la función, eh, si no está iluminada, si no está abierta ideológicamente a las misiones, se transforma en lo que llamaba Karl Marx en el primer capítulo del Capital, en la traducción española, ¿sí? Que en el prólogo decía que todo lo abstracto, es decir, las funciones que son abstractas, porque son las tareas que cumplimos, no las acciones que van unidas a esa tarea, ¿cierto? Eh, Toda esa cuestión que es abstracta en sí misma es vacía, es unilateral y es pobre. Por lo tanto, Marx nos está diciendo que si nosotros nos aferramos institucionalmente a las funciones, somos vacíos, pobres y unilaterales. No estamos contribuyendo a la razón de ser y a lo que motiva el trabajo social en su finalidad última. ¿Cuál es su finalidad última, a mi modo de ver? Potenciar las capacidades ciudadanas, ¿sí?, para que a partir de su lazo con el Estado sean capaces de promover el bien común, el buen vivir, la vida buena y alcanzar, ¿cierto?, las posibilidades de desarrollo y bienestar que esa sociedad garantiza desde un perfil democrático. ¿Cuál es la labor del trabajo social en esas garantías? Someter a ruptura, es decir, confrontar todos los obstáculos que impidan esa potenciación ciudadana. Por lo tanto, confrontar incluso a las instituciones que nos mandatan y a las instituciones que nos pagan un sueldo. Y esa contrastación no tiene que ver con ponerle benzina a la municipalidad, matar al alcalde, sino que reivindicar el proceso a través de las capacidades profesionales que tenemos, de innovación, de reinvención, intelectuales, de formación, de asistencia, si usted quiere, de educación social, de cuidado, de fortalecimiento, ¿sí? Que no están garantizadas por el cumplimiento de una función en forma estandarizada, ¿sí? A partir de esta cuestión, es decir, yendo hacia las misiones, es que viene mi invitación del día de hoy a que eh, entremos en el acto de visitar en trabajo social, ¿sí? Entendiendo que visitar, ¿cierto?, significa ir con interés, ¿sí?, aproximarnos por preocupación y por lo tanto ocuparnos de aquello que nos interesa, ¿sí? Y es ahí donde yo digo que el acto de visitación no es profano, no se da en el aire, no se produce porque sí, no es antojadizo, reclama un fundamento, ¿sí? Y el fundamento del visitar está dado por la visitación. Y aquí me atrevo a entrar en conflicto con varios compañeros que tengan una visión mucho eh, más alejada de la idea eclesiástica, porque se presume que la primera visitación es la que hace María a su prima Isabel, ¿cierto?, con el nacimiento de Juan Bautista, ¿sí? Sin embargo, la visitación como fundamento está en las formas de organización política de Mesopotamia. En Mesopotamia, por estructura política, los más fuertes debían visitar a los más débiles por preocupación y por ocupación, es decir, por hacer una especie de acompañamiento subsidiario, es decir, que aquellos más fuertes tenían que visitar a los más débiles para poder fortalecerlos, con miras a qué, a promover la batalla, es decir, construir héroes, tener garantía de triunfo en las gestas políticas, ¿sí? Entonces, el primer acto de visitación tiene que ver con la forma de reivindicar las ausencias y de ocuparse de esas ausencias que la propia organización de sus sociedades
más precaria, ¿cierto? Menos orgánica, eh, o menos mecánica, o más mecánicas, como decía Durkheim, promovían, ¿sí? Entonces, cuando la Biblia, ¿cierto?, toma la idea de visitación y la muestra a partir del acto eh, de ocupación y misericordia de la Virgen María, que además se subió en el burrito, ¿cierto?, fue embarazada, fue a ver a su prima, tiene que ver con un acto de reconocimiento a las tradiciones previas, ¿sí? Y que muestran que la visitación como fundamento del acto de visitar es una construcción política, no es neutra, tiene una ideología, ¿sí? Y por lo tanto, cuando uno visita, como dice Levinas, hace un esfuerzo por despersonalizarse, porque la visita se moviliza desde la visitación por la preocupación y la ocupación del otro, es decir, porque nos donamos al otro, ¿sí? Y buscamos en la visitación encontrarnos con eso otro que no es nuestro, ¿sí? Y que reclama ciertas mediaciones de comprensión, de significación, de sentido, que pueden estar mediadas por la técnica, por ciertas estrategias, ¿cierto? Por metodología, pero que en sí mismas las superan. ¿Por qué? Porque este encuentro, esta forma de vinculación, esta forma de entrar con la diferencia y respetar legítimamente esa diferencia, va a determinar, va a incidir, va a condicionar el cómo metodológicamente nos posicionamos, qué esperamos, qué debemos concertar como objetivo, ¿sí? Por eso, en trabajo social debemos aprender que para visitar, la visitación nos exige dos condiciones básicas, ¿sí? Nadie puede visitar a otro primero si no es invitado. O sea, uno puede visitar cuando lo invitan. Por ejemplo, cuando un primo, un amigo, el, el alcalde te invita, te convoca a una reunión, ¿sí? A un evento, a una alegoría, a un episodio crítico, para que tú te inmiscuyas, ¿cierto? Para que tú te intereses, ¿sí? Por lo tanto, si no hay invitación, ¿sí? Tenemos una segunda alternativa. Si a mí no me invitaron, ¿cierto?, a ese espacio del habitar, puedo pedir permiso para incorporarme, ¿sí? O sea, o me invitan o pido permiso. ¿Para qué? Para que el otro y lo otro definan en conciencia la posibilidad de incorporarnos. Por eso es que en trabajo social tenemos que tener cuidado con confundir la pesquisa con la visita, ¿sí? La vigilancia con la visita. ¿Por qué? Porque pesquisar, vigilar, controlar no tiene que ver esencialmente con visitar, no tiene que ver con la producción de un encuentro que medie las diferencias y que reconozca la otredad desde el fundamento de la visitación. ¿Sí? Entonces, cuando pensamos en nuestras visitas, aunque sean domiciliarias, tenemos que pensar que lo que buscamos es responder a un interés legítimo de nosotros como profesionales de las ciencias sociales, ¿cierto? Con algunos más, otros menos, principios, ¿cierto?, de constructivo, humanitario, postestructural, lo que usted quiera, pero que tienen que ver con la construcción de lo social, es decir, lo que la sociedad produce en las vidas cotidianas, y con miras a eso, a esa preocupación, ¿sí?, incorporarnos en esas vidas y en su reproducción para intentar, a partir de los lenguajes otros, ¿sí?, procurar aportar a lo que el compañero llamaba la incidencia, para forjar en un encuentro con esa otredad, con la alteridad, con otra identidad, ¿sí?, un horizonte de transformación o de cambio social situado. De lo contrario, no estamos haciendo el acto de la visitación, sino que lo que estamos haciendo es un acto de control, de mitigación, de vigilancia, que hace harto rato atrás
en Vigilar y Castigar, Michel Foucault lo denominó como como un acto de la panóptica, donde pone prioridad en los trabajadores sociales como ejemplo de esa vigilancia, de esa panóptica, de eso que es el gran hermano, ¿cierto? El ojo vigilante, ¿sí? De control, de resguardo, de mitigación, ¿sí? A la autonomía, a la diversidad, al relativismo valórico, que es lo que define hoy día a las sociedades contemporáneas y lo que le da sentido al nuevo trabajo social. ¿Sí? Entonces, a partir de ahí, yo creo que ya estoy como llegando al límite del tiempo que me dieron, es que me gustaría entrar en conversaciones con ustedes porque el profesor Rodolfo es muy generoso y me va a dejar a mí partir un ratito la próxima semana y terminar para entrar en cómo producir, ¿cierto?, esta nueva idea de visita que va más allá de lo domiciliario, desde el trabajo social, me va a dejar a mí un espacio donde les voy a mostrar cómo nosotros identificamos tres opciones para la visita en trabajo social. La visita como encuentro, que es algo que yo anticipé ahora, que viene con el fundamento de la visitación. La visita no como una técnica, porque para mí la visita no es una técnica, es un espacio de saber, ¿sí? O sea, la visita como encuentro, la visita como un espacio de saber y la visita como un acto de creación, ¿sí? Un acto de creación que va a fundar las posibilidades efectivas de incidencia social que decía el compañero o la compañera que leí hace un rato atrás, ¿sí? Entonces, a partir de ahí, estas tres ideas nos van a llevar la próxima semana, muy breve, en la primera instancia, a reconocer tres premisas de base con las cuales podemos revisar, observar, traducir la visita de trabajo social en estas tres opciones y a partir de ahí el profesor Rodolfo va a mostrarles cómo a partir de estas tres opciones encontramos dentro del propio legado de las ciencias sociales, desde trabajo social, para trabajo social o en interdisciplina, algunas técnicas que metodológicamente sean congruentes con esta posibilidad de crear, de encontrarnos o de transformar el hacer de la visita en un espacio de saber y de producción de conocimiento. Me gustaría, no sé si la profe Claudia o la profe, parece que la profe Cari me está ayudando a mí en un diplomado, entonces no sé si la profe Claudia, ahí está la profe Cari, le damos espacio para consulta a los compañeros, preguntas, porque yo traté de acaparar el tiempo y cumplirle para que después no me tiren la oreja. Entonces, no sé si los compañeros quieren hacer preguntas, comentarios, las compañeras. Sí, puede ser por chat también. Sí, por supuesto. Los he dejado anonadados o agotados, no tengo idea. Parece que Ignacio Claudio. ¿Te lo leo? Sí, dale. Ya. Ignacio dice, ¿cómo esta visión de la visita podría vincularla con la reconceptualización del trabajo social? Sí. Básicamente, Nacho, como una respuesta a las deudas que nos dejó la no reconceptualización. A mí, uno de los dolores más grandes que me dejó el proceso de reconceptualización, junto con la pérdida humana y con el desvalor a los derechos políticos en clave de derechos humanos. Entiendo que los derechos humanos no son solo los derechos políticos, pero nos dejó también otra deuda, que fue el corpus conceptual. O sea, la reconceptualización no produjo conceptos. Por lo tanto, estas opciones que no dejó la reconceptualización, que son posreconceptualizadas, que algunos como Luis Vivero llaman la nueva o la neoreconceptualización, y que otros llamamos trabajo social contemporáneo, ¿sí? Son esas posibilidades, responder a estas deudas, ¿sí? Me parece a mí, Ignacio, que toda profesión que se arrogue una habilitación científica, es decir, toda profesión que se defina disciplinaria, es decir, que sea una disciplina que habite en la ciencia, debe producir un repertorio conceptual, ¿sí? Un repertorio conceptual que no es solo
parte de su lenguaje, sino que también consiste en una lingüisticidad, en una expresión de su conocimiento, ¿sí? Sin conceptos, el conocimiento es profano, ¿sí? O ingenuo. No digo que no haya conceptos en la vida cotidiana del campesino, hay conceptos. El problema es que el campesino los naturaliza y por lo tanto los olvida. Nosotros los profesionales a través del método y en nuestra consistencia con el compromiso con la realidad, llamémosle objetos, fenómenos, situaciones, como queramos llamarle, producimos un tipo de conocimiento que es conceptualmente consciente. Y por lo tanto, esa capitalización del concepto es lo que nos permite o nos da garantía de que nuestras categorías analíticas puedan reinventarse, reconfigurarse, reinsertarse y enriquecer también la interdisciplinaridad. Creo que esa es la respuesta, ¿sí? Me da esa impresión de que hoy debemos responder a esas deudas que dejó la reconceptualización, que fue la falta de conceptualización. Ok. Catalina Soto dice, quería comentar que me hizo mucho sentido lo que comentaba el profesor Víctor sobre el ojo vigilante y el policía en lo social. Es algo muy notable en lo que se refiere al servicio público. Aquellos que realizamos práctica en servicio público, llámese municipalidad o organismos del ministerio. En mi caso, en el programa Senda, se nota esta conceptualización del trabajo social. Pregunta, dice. ¿Cómo sería posible realizar una reconceptualización del trabajo social y las visitas dentro de los espacios públicos? Sí. Recuerde que usted tiene un mandato institucional que no podemos negar, ¿cierto? Yo también estoy dentro de una universidad y tengo un mandato. Y además no es cualquier universidad, ¿cierto? Esta no es la Universidad de Chile, no es la Universidad de Concepción, es la Universidad Autónoma. Por lo tanto, a partir de ese mandato, nosotros tenemos instruccionalmente una función que cumplir, que es la de formar, ¿sí? Formar estudiantes bajo un cierto modelo y ciertos parámetros, ¿sí? Incluso con determinadas metodologías. Sin embargo, el sentido que yo le doy a la formación, la cualidad que transfiero en el valor significativo del aprendizaje, no me lo puede condicionar ni la metodología, ni en la reglamentación, ni la resolución. Por lo tanto, a usted la mandatan a hacer visitas domiciliarias, pero es usted a partir de sus misiones, Catita, que nunca debe perder de vista cuál es su finalidad última como trabajadora social, cuáles son los principios éticos y políticos que la definen y cuál es la responsabilidad ideológica que garantiza que su trabajo social esté orientado a responder a las bases políticas de justicia, equidad, inclusión y respeto o garantía de los derechos humanos. Eso va a marcar una profunda diferencia entre la visita que se le mandata a la nutricionista, a la enfermera, al médico, hoy día a los abogados, ¿sí? ¿Por qué? Porque mientras la nutricionista y la enfermera van a visitar a la María Francisca porque tiene al Javier de 4 años y no ha ido a los controles médicos necesarios, para decirle que si sigue faltando se le va a quitar la leche purita o no sé qué le darán, ¿sí? Usted como trabajadora social va a reconocer cuáles son los condicionantes que impiden que esa mujer tome la decisión de llevar a su hijo a lo que la política pública establece. Esa diferencia, que parece mínima, sustantiva en cuanto a la construcción de la justicia, la equidad y la inclusión. Y esa diferencia es la que usted le va a garantizar reconceptualizar el sentido, ¿cierto?, que tiene incluso el producir conocimiento a partir de esa visita, ¿sí? Porque a usted no le interesa el hecho de facto. A usted lo que le interesa es garantizar una modificación del hecho de facto que es consecuencia de una serie de dimensiones que están obstaculizando de una u otra manera, emocional, material, cultural, políticamente, a esa figura femenina para que garantice la salud integral de su hijo. ¿Sí? Entonces, esa es una diferencia sustantiva. Y eso no te lo da la buena voluntad, Catita. Te lo da el bagaje conceptual y el sentido político que tienen tus misiones y ético que tienen tus misiones como trabajadora social. Bien. Rodrigo pregunta, ¿ves alguna tensión entre visita y el sistema neoliberal?
¿tiene repercusiones en la forma en que hacemos trabajo social en este lugar del mundo? Todas, Rorro querido. ¿Por qué? Porque la modelación de mercado es lo que determina el campo ocupacional. Y como además somos sociedades precarias en este lugar del mundo, sobre todo en el Cono Sur, tendemos a reproducir los estándares de sobrevivencia, que son un participio que define a los colectivos de las poblaciones con las que trabajamos. Entonces, como reproducimos la tendencia a la sobrevivencia, nos mimetizamos con el sistema, ¿sí? Y a partir de eso generamos una confabulación, consciente o no, pero menos ética y menos política, donde incluso le atribuimos la responsabilidad, ¿cierto?, de la pobreza al otro, de la desigualdad al otro, de la insuficiencia al otro. Míralo de la siguiente manera. ¿Cuántas veces alguno de los que está aquí a lo menos no ha escuchado a otro que se enfila en el trabajo social diciendo que las familias no sirven para la intervención, que la señora Julia no se adhiere al programa, que el niño es disruptivo, y en esos 3 ejemplos mostrando que todo aquello es negativo, es déficit y es externo al proceso que se produce? ¿Por qué? Porque nos enfilamos en estos parámetros que determinan que el campo ocupacional es lo que debería definir el desarrollo profesional. Y eso es un error de lógica, de sentido político, de sentido crítico y de sentido ético. Entonces, me parece que en latitudes como las de nosotros, que son más precarias, más se nota, ¿sí? ¿Por qué te lo digo? Porque además el trabajo social en nuestra Latinoamérica y sobre todo en el Cono Sur pregona de las fuerzas de la emancipación y la necesidad de la emancipación, pero reproduce prácticas que se niegan en Europa, por ejemplo, en España. En España, ¿qué es lo que le interesa a la formación de un trabajador social? Recuerda que los trabajadores sociales hace muy poco tiempo adquirieron la condición disciplinaria, y se les exige ser absolutamente orgánico en la capacidad de administrar servicios sociales, ¿sí? Para responder, ¿cierto?, a las exigencias que los parámetros de sociedad imponen a esos servicios. Pero hay una declaración de facto allí, ¿sí?, con la que nuestra Latinoamérica no está en acuerdo, digamos, ¿sí? Por lo tanto, es muy paradójico cuando a partir de esas prácticas nosotros tratamos de incorporar en nuestra Latinoamérica y en nuestro Cono Sur, ¿cierto?, esos modelos, ¿sí?, que se reproducen como determinismos de base, o como hoy día le llaman, como le están llamando para ganar plata en algunas universidades, trabajo social clínico, por ejemplo, ¿sí? O trabajo social gerencial, ¿sí?, que no tiene que ver necesariamente con la gestión social que requieren las políticas públicas de nuestros pueblos. Eso. Ok. Espera, tengo una más, es que no la veo en este momento. Dice, ay, ahí. Ignacio dice, ¿hasta qué punto las visitas domiciliarias refuerzan lógicas neoliberales de vigilancia y normalización de la familia en situación de vulnerabilidad, en lugar de que se constituyan una práctica emancipadora que promueva autonomía y justicia social? Es un cazador, Nacho, ¿ah? Ya te caché, pero hasta el punto en que nosotros logremos la reconfiguración a través de la resignificación y su reconceptualización. Y eso es un acto político, es un acto ético. Si nosotros no logramos esa reconfiguración, mediada por lo que yo les decía al principio, darle un nuevo significado, una nueva interpretación, y por lo tanto modificar la idea que tenemos de la visita, eso no va a cambiar. ¿Por qué? Porque la visita va a seguir siendo para nosotros una técnica y por lo tanto se va a minimizar a las dimensiones más operativas de la estrategia. Recuerda que la estrategia es el arte del estratega y el estratega tiene una función, nace para algo, generar tácticas para poder mitigar al adversario. La pregunta es, nosotros como trabajadores sociales, ¿buscamos la mitigación del adversario o buscamos lo que dice Feyerabend, la proliferación del saber, del conocimiento, de lo que Arendt llama la otredad política? ¿Qué es lo que buscamos nosotros? A mí me parece que lo segundo, y por lo tanto buscamos ser compañeros, ¿sí? Buscamos congregarnos, no buscamos
mitigar, no buscamos imponernos. Siempre le digo yo a mis estudiantes desde el primer día que dejen la fastidiosa idea de pensarse como especialistas o expertos en lo social y entiendan que son portadores de un saber, que en la pluralidad de saberes no es el saber, es uno más. Cuando logremos esas reivindicaciones, Nacho, vamos a entender que la visita en trabajo social, estoy hablando desde nuestra disciplina, tiene un potencial de fructificación que es distinto a lo que el legado y la herencia histórica nos han testimoniado. No podemos culpar a los que escribieron antes, no podemos culpar a los que investigaron antes, ¿sí? A mí me parece que lo que tenemos que ver es cómo reinterpretamos lo que quisieron decirnos con las posibilidades que ellos tenían, ¿sí? Si nos vamos a la Europa de base en el 1800, ya las precursoras europeas del trabajo social hablaban de cuidado, protección, seguridad, igualdad, ¿sí? Entonces, la pregunta es, ¿cómo nosotros leemos desde el presente, ¿sí? Desde el ahora, ¿sí? Lo que el pasado nos ha dejado? Eso nos traduce contemporáneo. Cuando Agamben dice, lo contemporáneo es salir, ¿sí? O ir a la órbita de lo improbable, lo imposible, o salir, ¿sí? Del ahora, nos está diciendo es que tenemos que mirar no lo que estamos produciendo hoy hacia el futuro, sino que tenemos que, como el Angelus no, mirar hacia atrás. Eso es lo que nos está diciendo. Hacernos contemporáneos de la época significa mirar lo que las épocas han dejado, sus ruinas. Y eso es lo que nos va a invitar a salir de esta instrumentalización de la visita como técnica, como estrategia. De hecho, mira, en Colombia, en Argentina, en Uruguay, tú vas a leer que le llaman, para salir de esta instrumentalización, la visita le llaman entrevista en domicilio. Y yo digo, ¿para qué puta madre le llaman entrevista en domicilio? ¿Sí? Y la homologan a la visita. O es entrevista o es visita. ¿Me entiendes? Porque estos mestizajes conceptuales generan distorsiones semánticas que llaman a la confusión no solo de la disciplina, sino que de otros. O sea, la entrevista es entrevista. La visita es otra forma de producir saber, ¿sí? Que reclama de técnicas como la entrevista, sí, claro, reclama de técnicas como la entrevista, pero no solo de la entrevista, ¿sí? Okay. En honor al tiempo, vamos a leer una pregunta más, ¿ya? Constanza Porma pregunta, profesor, actualmente estoy en práctica y me ha tocado trabajar en un sector con altos índices de vulnerabilidad y he notado cierta resistencia de las personas a recibir visitas domiciliarias porque las perciben como una invasión a su espacio. En este sentido, ¿cómo se articularían visitas domiciliarias en territorios con estas condiciones de vulnerabilidad y cuál sería una mejor manera de abordarlas? Primero, Conita mía, yo invito a que aquí hagan un mapa territorial que no tiene que ver con cómo están distribuidas las casas, sino que cómo están distribuidas las relaciones, las experiencias con la intervención. Ahí el Rodolfo Sandoval la próxima semana les va a enseñar el mapa, el culturograma y otras cuestiones que van a mostrar cómo las propias familias, cómo los propios sujetos, cómo los propios colectivos sociales dentro de los barrios van a ver conmigo que la visita no es al domicilio porque la visita es a lo cotidiano. Y lo cotidiano está conformado por todas estas cuestiones, incluso por las militancias de los sujetos. Y ahí tú te vas a dar cuenta, con esos mapeos previos, cómo las familias se sienten sobreintervenidas, pero además son sobreintervenidas porque están abandonadas, no porque las intervenciones son reiterativas, no por la estigmatización que genera la política pública, sino que porque no son escuchados, porque sienten que, o perciben, conciben, reconocen que esta intervención, que además es multiforme, porque no es armónica, no es integrada, solo se utiliza con fines instrumentales y pragmáticos, para cumplir metas institucionales, para llenar formularios, para responder a bases programáticas, pero que no respondan a sus demandas. ¿Sí? Pueden satisfacer necesidades que son inmediatas, que muchas veces son instaladas por la propia política, por el propio programa territorial en el que tú estás, porque estoy seguro que te mandan a hacer visitas porque están dentro de las bases programáticas de ese programa, ¿sí? No porque surjan como una opción para robustecer desde la intervención capitales sociales, culturales, económicos. Entonces, como responden a las bases programáticas, pueden dar respuesta, pueden satisfacer una necesidad inmediata, directa, sentida de las poblaciones, de los colectivos, pero no a sus demandas sociales, porque sus demandas sociales y ciudadanas se construyen
son reclamaciones, tú lo dijiste muy bien, tú hablaste de vulnerabilidad, pero a partir de la vulnerabilidad se producen reclamaciones, ¿sí? Productos de deudas históricas que la sociedad genera y que por lo tanto reproducen vulneraciones a derechos históricamente no garantizados. Entonces, cuando la gente levanta sus demandas, cuando es escuchada, cuando es reconocida, cuando es legitimada en su voz y en sus exigibilidades políticas. Una demanda entonces, ¿qué es? La exigibilidad sociopolítica de un derecho que ha sido históricamente vulnerado. A partir de la vulneración, de las vulneraciones con las que tú trabajas, puedes mapear cuáles son las faltas de garantía y a partir de ahí llegar con una intención de comprender las deudas que la sociedad tiene a partir de la voz de los sujetos, donde la visita te puede acompañar, pero que para que sea significativa. La visita no debe ser un trámite. Connie parece que era. La visita no puede ser un trámite para cumplir un dato. Y además recuerda que la visita para que sea originaria tiene que recibir dos condiciones. La invitación o pedir permiso. Y usted va a pedir permiso cuando lleve garantía de reconocimiento a esos derechos que han sido históricamente vulnerados. So. Va a quedar una pregunta quizás para la próxima Para la otra semana, semana. como va a quedar en el chat. Ahí Ignacio está sumamente productivo con preguntas, Ignacio Sala, así que te vamos a dejar para empezar la próxima semana, Ignacio. Yo agradecerle a todas y todas. Nosotros teníamos un compromiso de horario. Sabemos que tenemos otros compromisos también, incluso el profesor tiene que ir a otra actividad académica. Gracias, Víctor, por siempre llevarnos a la lógica de la resignificación, la reconceptualización y sobre todo de la problematización, de problematizar, que problematizar no es que seamos problemáticos, sino que seamos reflexivos frente a, cierto, a esto que me encanta como esto de revisitar la visita, en el sentido de que ha sido tú dijiste, no es una técnica, es un espacio de conocimiento, ¿cierto? Que hemos tenido desde nuestros inicios como trabajadores sociales o de la historia conocida, porque hay una historia que ahí el Víctor nos llevó a una prehistoria de lo que conocemos también del trabajo social como para llegar a la visita. Así que muchas gracias, chiquillos y chiquillas, y nos juntamos la próxima semana porque ahí viene la parte de, digamos, más operativa también, de que tiene que ver de cómo podemos enfrentar estos espacios de conocimiento en nuestras prácticas profesionales. Así que muchas gracias, Víctor, muchas gracias a todos y nos vemos la próxima semana a las 6:30 el martes. No pude Ahí sí abrir voy a estar a la hora, jefecito, Sí. así que no se preocupe. Un abrazo, compañeros, compañeras, compañeres, y muchas gracias por este espacio. Me quedo así con adrenalina. Sí, muchas gracias, Víctor. Hasta la próxima semana a todos y todas. Chao, chao. Chao. Gracias. Chao, gracias. Chao, chao. Chao, gracias.